Buenos días a todos, espero todos estén muy bien, que Dios los tenga bendecidos, ¿verdad? Con solo el hecho de tener una nueva misericordia ya es suficiente bendición, ¿verdad? De parte de Dios para poder ser agradecidos en un nuevo día y poder dedicarle este ratito, ¿verdad? Porque realmente es un ratito lo que le dedicamos a Dios para poner atención a su palabra, así que verdaderamente dispongamos nuestro corazón a escuchar, a meditar, a analizar sobre nuestra vida con base a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Así que bueno, Juan 3, ¿verdad? Téngalo ahí, Juan 3. Y lo invito a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y tome la posición de reverencia que usted crea que Dios merece para poder iniciar esta prédica de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día de vida, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de nuestras iniquidades y a pesar, Padre Celestial, de toda nuestra naturaleza humana, Señor, tú nos sigues viendo con ojos de amor y nos sigues extendiendo tu misericordia, Señor. Gracias por este día de vida que nos regalas, papá. Ayúdanos a poder aprovecharlo, a poder verdaderamente, Señor, deleitarnos en tu palabra en esta mañana, papá, y permitirte a ti que a través de tu palabra transforme nuestra mente y nuestro corazón, tanto a nosotros como a los que se van a conectar dentro de poco, Señor. Bendice nuestras vidas con tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder ser hacedores y no solo oidores de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ver. Eh, Ok, hoy vamos a hablar sobre un tema un poco interesante. Hace mucho tiempo que Dios había puesto eso en mi corazón y creo que es el tiempo correcto para poder hablar de este tema. Este es sobre crecimiento, ¿verdad? Ok, ya la mayoría de los que estamos conectados llegamos al punto final de crecimiento en nuestras vidas en el área física, ¿cierto? Ya de aquí ya no vamos a pasar. En mi caso yo mido 1,74 m y hasta ahí llegué, ¿verdad? Ya después viene la curva hacia abajo, a ver a dónde llegamos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es crecer. Crecer es aumentar, punto. Ok, pareciera como que es un sinónimo, pero no, es exactamente el significado de la palabra crecer, aumentar. El tema es que puede uno aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. ¿Ok? Es que algo aumente, ¿verdad? En nuestro caso, cuando nosotros teníamos 5 años, al día de hoy, en ese lapso nosotros aumentamos o crecimos, ¿verdad? Y es sencillo, el significado de crecer es muy sencillo, pero vamos a verlo desde un punto de vista diferente, ¿ok? Porque crecer no solo significa, no solo es algo biológico, ¿cierto? Sino que es algo, de que nosotros también podemos crecer como personas, ¿ok? Por eso entran los tipos de crecimiento, ¿verdad? Y ahí es donde entra el punto de hoy. La vida es como una escalera, ¿cierto? Vamos a ver, no sé si me pudieron ver la imagen, ¿verdad? De la transmisión de hoy. Si no lo entiendo porque sí tardé mucho en ponerla, pero la imagen lo que reflejaba era una escalera, ¿ok? ¿Cuántos pueden visualizar su vida como una escalera, ¿verdad? El tema aquí es que todos relacionamos que la escalera de la vida, como va hacia arriba, vamos hacia el cielo, ¿verdad? Y todo muy bonito y espiritual y amén, así es, ¿ok? Pero el punto es que nosotros visualizamos el inicio de la escalera y el final de la escalera, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que la escalera tiene escalones, ¿ok? Que todo en la vida tiene un proceso, ¿verdad? ¿Cómo crecen las plantas? Bueno, a través de la fotosíntesis, ¿verdad? De todo el proceso que ellas generan para poder crecer y dar fruto, es lo mismo, ¿verdad? Dios puso cada una de las cosas naturales que nos rodean para ejemplificar algo espiritual en nuestra vida, como el crecimiento, ¿ok? Entonces, la vida es como una escalera.
téngalo eso en cuenta, ¿verdad? Su vida ahorita, usted está en alguno de los escalones de la escalera de su vida. La pregunta es en cuál, ¿ok? ¿En qué escalón me encuentro ahorita? Tenemos dos tipos de crecimiento y la palabra crecer en español se escribe exactamente igual para los dos tipos de crecimiento, ¿ok? Si yo quiero hablar del crecimiento espiritual, yo utilizo la palabra crecer, nada más le agrego espiritualmente. Si yo quiero hablar del crecimiento intelectual, ok, crezco intelectualmente, crezco físicamente, ok. Pero en inglés, ok, no es clase de inglés ni mucho menos, porque menos yo, ¿verdad? En inglés me llama la atención y por eso es que nace esta prédica. En inglés la palabra crecer se escribe similar, pero tiene una diferencia, ¿ok? Cuando se refiere a un crecimiento como persona o a un crecimiento físico y biológico, ¿ok? La palabra para el crecimiento físico es grow up, ¿ok? Growup, ¿ok? Grow up. En el crecimiento como persona es solamente la primera parte de la palabra, Grow, ok, grow, nada más. Cuando usted se quiere referir en inglés a que esa persona está creciendo como persona o que yo estoy creciendo intelectualmente o espiritualmente, ¿verdad? Le quito el up, solamente dejo el grow, Grow, ¿ok? ¿Por qué se los estoy deletreando? Porque hay algo escondido en esta palabra que verdaderamente Dios nos quiere sorprender en esta mañana, ¿ok? Entonces, cada escalón representa un tiempo de formación, ¿ok? Cada escalón representa un tiempo de formación que nos prepara para el siguiente escalón, ¿ok? Digamos que nos vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo de la infancia, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros estamos en este escalón, ¿ok? Conforme avanzamos en la vida, lo que debería de pasar si la vida es una escalera es que comenzamos a crecer, a subir de escalones, ¿verdad? Pero no es solamente dar un pasito, dar otro pasito, otro pasito, otro pasito, no. Es que estamos aquí y en este escalón, ¿ok? Algo tiene que pasar para que nosotros estemos preparados para subir al siguiente escalón, ¿ok? Quiero que eso quede muy claro porque es necesario para llegar al punto de hoy. Vamos a ver, entonces, esto nos refleja que la vida es de procesos, ¿cierto? Cada escalón representa un proceso, ¿ok? Pantalla 1, nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente. ¿En qué proceso estás? ¿En qué proceso estoy yo? ¿En qué escalón de mi vida me encuentro? ¿Y cómo estoy enfrentando yo las circunstancias de ese escalón para que yo esté preparado para subir al siguiente escalón? ¿Ok? Preguntas importantes de análisis para nuestra vida hoy, 28 de junio a mitad de año. ¿Ok? Porque ya pasó medio año y ayer me hacía gracia porque decía un meme como que yo no voy a contar el 2020 en mi edad, ¿ok? Porque ni lo usé. Me hace gracia, pero ok, no es un pensamiento correcto, ¿cierto? Porque 2020 es un escalón. 2020 está lleno de procesos. Ya llevamos la mitad del año en donde hemos enfrentado montones de cosas. Pero mi pregunta es, ¿estamos haciendo algo para aprovechar ese proceso y aprender y prepararnos para subir el siguiente escalón? Porque pues esto, lo que está sucediendo en este año, que no vamos a entrar en temas otra vez de COVID, de pandemia, porque ya todo el mundo sabe qué está pasando. Pero esto puede ser el inicio de muchas otras cosas, ¿verdad? Le comentaba a mis compañeros del curso de Hebreos en alguna de los momentos ahí de conversadera, ¿verdad? Que Dios nos prepara, siempre nos prepara para enfrentar lo que viene.
¿Ok? Él utiliza lo que estamos viviendo hoy para poder enfrentar lo que venga mañana. Siempre. Dios trabaja así. Uno no puede decir es que Dios me agarró por sorpresa y me agarró manos arriba, porque no. Él siempre nos prepara para poder avanzar en la vida y llegar a otro punto. ¿Ok? Entonces, cada escalón, volvemos al tema de la escalera, representa los procesos o un proceso que yo esté pasando, ¿verdad? Por el cual o en el cual yo debo aprender algo para subir al siguiente escalón. Esto significa que si bien algo hemos aprendido en nuestra vida, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro amigo Mario nace, ¿verdad? ¿Ok? Lo que veamos en ciencias, crece, se reproduce y muere, pero digamos que nace aquí, ¿ok? Avanza su vida, ¿verdad? Avanza sus escalones y llega a un punto de su vida. De aquí para atrás, representa lo que él ha aprendido o lo que nosotros hemos aprendido, ¿ok? Pero si todavía no está muerto, si todavía no ha llegado al final de su vida, eso quiere decir que su escalera continúa, ¿cierto? Por ende, cuando estamos en un punto, en un escalón, lo que podemos analizar de esto es que si bien hemos aprendido algo, todavía nos falta mucho por aprender. ¿Ok? Si bien algo hemos crecido, todavía nos falta mucho por crecer, ¿verdad? Como personas, no se emocionen, físicamente ya hasta llegamos, ¿verdad? Entonces, eso significa crecimiento, ¿ok? Esa es la representación viva del crecimiento, ¿ok? Todos nosotros, cada uno de los seres humanos que existen en la Tierra, en el planeta, el día de hoy, hasta los que están en la pancita como Tiago, ¿verdad? Nunca paran de crecer hasta el final de su vida, ¿ok? O esa es la idea, eso es lo que desea Dios que hagamos, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer como personas. ¿Ok? Entonces, aquí viene la gran pregunta con respecto al crecimiento. ¿El crecimiento depende de mí? ¿Qué opinan ustedes? Para que yo crezca, algo depende de mí para que yo crezca. Muchos podrán decir sí, otros podrán decir depende de factores externos, ¿verdad? Otros ni les da importancia, etcétera. Pero esta es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que hacernos hoy. Ok, estoy a mitad de año. ¿He crecido como persona? Estoy a mitad de año. Ok, si crecí, ¿qué hice para crecer? Estoy a mitad de año. Me encierro en la idea de que mi crecimiento no depende de mí, sino que depende de los factores externos. Entonces, como externamente estamos metidos en la casa, algunos, ¿verdad? Y otros tenemos que ir a trabajar y otros están recibiendo clases virtuales y otros, etcétera. Dicen, ok, ¿no? Y me cruzo de brazos y me quedo ahí. ¿Hasta qué? Hasta que la situación se normalice y yo continúo avanzando en mi vida. ¿Qué opinan ustedes? El crecimiento depende de mí. Ok, si lo vemos del área física, el crecimiento no depende de mí. ¿Ok? La dependencia es algo que usted verdaderamente para que eso pase, usted tiene que hacer el 100% de eso para que pase. ¿Verdad? O por lo menos ese es el sentido que yo le quiero dar a la palabra para esta prédica. ¿Ok? Si el crecimiento depende de mí, físico, yo el 100% del proceso tengo que hacer yo, tengo que intervenir yo en el 100% del proceso para crecer. Físicamente no es así. O sea, ¿cuántos hubieran o hubiéramos, no sé, deseado crecer un poco más? No sé, ¿verdad? Yo no, en mi caso, y yo no sé ustedes, pero uno se siente satisfecho, gracias a Dios. Pero físicamente es un crecimiento biológico, es un crecimiento natural. ¿Ok?
¿ok? Depende, algunos factores ayudan a que eso pase, pues sí, obviamente, ¿verdad? Lo vemos todos los días en nuestros televisores, ¿verdad? Sobre el anuncio del nido crecimiento. ¿Ok? Hay factores que ayudan como nido crecimiento. Usted llega, se manda un vaso de nido crecimiento y de repente ya mide 1,80 m, según lo que nos vende la propaganda, ¿verdad? No siempre, pero sí a veces son muy exagerados. ¿Ok? Hay factores que ayudan a ese crecimiento físico, pero no depende de nosotros que crezcamos físicamente. ¿Ok? O usted todas las noches se sienta y se guinda de un palo, como me decían a mí, guíndese de un palo. Un tío mío llegaba y me agarraba de los pies, me majaba los pies y me jalaba hacia arriba para ver si crecía. Eso no pasa físicamente. Físicamente ya hay una ley natural que rige ese crecimiento. ¿Qué pasa con el tema intelectual o espiritual? ¿Ok? El crecimiento depende de mí intelectualmente o espiritualmente. Pues sí, ¿verdad? Para que usted crezca intelectualmente, ¿qué tiene que hacer? Adquirir intelecto, ¿verdad? Aumentar su intelecto, comenzar a utilizar ese razonamiento que Dios nos dio y comenzar a estudiar, comenzar a conocer, comenzar a meterle, ¿verdad? Información a la cabecita para que su intelecto crezca y no sea una persona ignorante en algunos temas, ¿ok? Ignorante no tiene que ser una ofensa, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de la NASA, yo soy ignorante en ese tema. Yo no sé nada de la NASA, prácticamente. Y lo que sé es poquito, que es cuando veo el Día de la Independencia, ¿verdad? En el tele. Nada más. Pero en ese tema, para que yo crezca intelectualmente, tengo que meterle información a mi cabeza. Para que yo crezca espiritualmente, ¿qué tengo que meter a mi cabeza o a mi corazón o a todo mi ser para yo crecer espiritualmente? ¿Ok? Y ahí entra la comparación que Dios hace con el crecimiento natural y el crecimiento espiritual. Ok, intelectualmente y espiritualmente crecemos de una forma parecida a como crecemos físicamente. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el tema espiritual, que tiene mucho que ver con el intelecto, ¿verdad? Porque el crecer espiritualmente, para crecer espiritualmente, usted, y ahorita lo vamos a leer en alguno de los versículos, ¿verdad? Que les voy a mostrar. Para crecer espiritualmente, usted necesita tener el conocimiento de Cristo en su vida. Para crecer espiritualmente, usted necesita conocer, ¿ok? Aprender de, ¿ok? Tener información sobre la palabra de Dios en su vida. Por eso, intelectualmente y espiritualmente van de la mano. Porque sin el intelecto de Cristo en su vida, nunca vamos a poder crecer espiritualmente. Nunca nuestra relación con Dios va a ir en aumento. Porque necesitamos, Cristo es el único y verdadero camino hacia el Padre. Cristo es el único, el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, para no adelantarnos mucho en el tema. Intelectualmente ya vimos estudiar, prepararse, ¿verdad? La experiencia que yo voy generando conforme voy aumentando de años, ¿verdad? Haciéndome más viejillo, ¿verdad? Y espiritualmente, la palabra toca varios puntos al respecto y toca el crecimiento de una manera similar a la física, ¿verdad? Les pedí que buscaran Juan 3 cuando iniciamos, ¿ok? Si no lo tiene ahí, búsquelo, o si gusta yo se lo leo, ¿verdad? Juan 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios, bueno, aquí para meterlos en contexto, Nicodemo, ¿verdad? Un fariseo llegó a buscar a Jesús de noche, ¿ok? A escondidas, porque era fariseo, ¿verdad? Y a hablar porque él sí veía, sí reconocía ese Mesías que representaba a Cristo en cierta manera en su vida. Entonces llegó y le preguntó, ¿verdad? Dice el 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
3, el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Y aquí entra una controversia en la mente de Nicodemo con respecto a cómo puede un hombre volver a meterse en el vientre de su mamá y volver a nacer de nuevo. ¿Okay? Lo relaciona con lo físico, ¿verdad? Jesús está agarrando algo natural y lo está llevando al ámbito espiritual. ¿Okay? Y le dice a Nicodemo, si alguien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, o no conocerá el reino de los cielos, o no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Qué necesitamos espiritualmente para crecer? Primero, nacer de nuevo. ¿Okay? ¿Qué necesitamos para crecer físicamente? Primero, nacer. ¿Ok? Luego, busquemos Primera de Pedro 2, versículo 2. Primera de Pedro 2. Versículo 2 de los últimos libros de la Biblia. Ok, estamos ahí todos. Leamos desde el 1. Primera de Pedro 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice el 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Ok? Desead, o sea, anhelen, ¿verdad? Eso. ¿Qué desea Dios que anhelemos? La leche espiritual no adulterada. Esto se refería a ese alimento espiritual que está aquí, a la doctrina de Cristo, no de nadie más, a la enseñanza de Cristo y de Dios. Esto es la leche espiritual no adulterada. Lo que enseña aquí es lo que Dios quiere que anhelemos. ¿Para qué? Y ahí viene el tema. ¿Okay? Uno nace, se alimenta, y el nacer más alimentarse nos da igual a un crecimiento, y ahí lo vemos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios pura y perfecta que Dios nos dejó en la Biblia, ¿verdad? En este conjunto de libros, para que podamos transformar nuestra vida. Dice ahí, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? Entonces, espiritualmente es un proceso muy parecido al físico, ¿ok? Pero depende de nosotros. Depende al 100% de nosotros. Le decía Jesús a Nicodemo, si no naciere de nuevo, ¿ok? ¿Qué es nacer de nuevo? La palabra nos enseña, si confesares con tu boca, en Romanos 19, y creyeres con tu corazón que Cristo es el Señor, ¿ok? ¿Qué dice la palabra? Serás salvo. ¿Ok? Primero, nazco de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Dejo toda mi incredulidad de un lado. ¿Ok? Una vida inicia físicamente, avanzamos y conforme avanzamos nos comienzan a suceder tantas cosas malas o comenzamos a vivir crecemos con una mentalidad de nuestros papás que tampoco creían en Dios o de una religiosidad que se daba en nuestra casa o etcétera. ¿Ok? Y llegamos a un punto de nuestra vida en el que la incredulidad es el 100% de nuestro intelecto. ¿Ok? A este punto no podemos retroceder, meternos al vientre de nuestra madre y volver a nacer. No, en este punto tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Creer en Cristo Jesús. Creer que Él es el único camino, la única verdad y la única vida que yo deseo. ¿Ok? Nazco de nuevo y comienzo a involucrarme en el conocimiento de Cristo y comienzo a crecer espiritualmente. ¿Ok? Físicamente crecemos y crecemos. Pero si crecemos sin el conocimiento de Cristo en nuestra vida, espiritualmente estamos en el mismo punto. No crecemos. ¿Ok? Por eso Oseas dice, bueno, la palabra de Dios dice en Oseas, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento.
Y no es un conocimiento natural ni mundano, es un conocimiento espiritual, un conocimiento de Cristo. ¿Ok? Entonces, ya vimos el proceso. Nacemos nuevamente. ¿Cómo nazco de nuevo? Tengo que creer en Jesús y confesarlo, arrepentirme de mis pecados, ¿ok? Lo primerito que le enseñan a uno, me arrepiento de mis pecados, ¿verdad? Reconozco que soy pecador delante de Dios, me arrepiento delante de su presencia, confieso y creo en que Cristo es mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Y lo comienzo a reflejar a los demás con mi testimonio. ¿Cómo? Comienzo a ver cómo tengo que vivir, cómo tengo que reaccionar a las situaciones, cómo tengo que actuar en cada escalón de mi vida para que la gloria sea para Dios. ¿Ok? Y comienzo a crecer. ¿Ok? Eso es crecimiento espiritual. ¿Cómo va tu crecimiento espiritual hasta el día de hoy? En este año 2020, ¿cómo estás en temas de crecimiento? El problema aquí, vean que no hemos entrado de lleno a la palabra de Dios, ¿ok? Porque el tema es, verdaderamente le pido a Dios que nos pueda ayudar a deleitarnos con nuestro corazón en esta palabra, que verdaderamente es algo impresionante lo que Dios nos quiere enseñar hoy. El problema, ¿qué pasa con esta situación? El problema es que muchos no guían su crecimiento con la actitud correcta. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Ok, para crecer usted necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Pero si naces de nuevo y no tienes la actitud correcta, o sea, una actitud de crecimiento, ahí te quedas. Te quedas en una persona que nunca desarrolló sus dones, que nunca desarrolló su propósito, o nunca quiso desarrollar su propósito, o nunca fue útil en las manos de Dios para poder generar un propósito en otras personas. Ahí estás. Naciste de nuevo, confiesas a Jesús como Señor y Salvador, crees en Él, lo amas con todo tu corazón, pero no creces. Ahí estás. No pasas de gracias por estos alimentos, gracias por el día de hoy y mañana será otro día si Dios lo permite y otra vez, ¿verdad? No te comprometes, no te arriesgas, no tomas el riesgo de seguir a Dios, ¿ok? Los seres humanos somos intrépidos, somos seres que por más temerosos que seamos, cuando nuestra vida está en juego, aún en el temor, tendemos a sacar las uñas y sobreponernos a la situación, ¿ok? Sobreponernos a esa situación que nos está agobiando, tenemos la capacidad todos los seres humanos. Atravesamos con maquinaria montañas en el centro para hacer puentes. El ser humano hace rascacielos, toma riesgos en su vida, pero nunca toman el riesgo importante que es seguir a Dios en su vida y crecer y crecer y crecer. Muchos no guían su crecimiento con la actitud correcta. Traigamos eso a lo físico. Ok, llegamos a un punto, biológicamente hablando, ¿verdad? Físicamente hablando, en el que crecemos y ahí quedamos. Sí, pero físicamente usted, si no cuida su cuerpo, ¿verdad? Digamos, puede seguir creciendo, pero hacia los lados, ¿cierto? Ok, eso a veces vacilábamos que los compas y no sé qué, o los amigos, este, de aquí yo sigo crecimiento, pero hacia el frente, ¿verdad? Porque ya tengo un panzonón. Entonces, eso es tener una actitud incorrecta a la hora de el crecimiento. Se refleja igualmente en el ámbito espiritual. Conocemos de Dios, nos quedamos ahí y no crecemos, pero seguimos escuchando, seguimos recibiendo la palabra y está muy bien. En algún momento Dios va a inquietar tu corazón a tal punto o algo va a pasar en ese escalón de tu vida, en el primer escalón, espiritualmente hablando, que te va a llevar a
¿verdad? Así toma la actitud correcta, crecer. Pero cuando tenemos la actitud incorrecta y no guiamos nuestro crecimiento de la manera correcta, o sea, hacia arriba, comenzamos a volvernos espiritualmente personas gruesas y comenzamos a engordar espiritualmente y a engordar espiritualmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo, pero no estamos haciendo nada con lo que recibimos. Y es ahí un punto importante. Esto no es solo un montón de letras. Dice la palabra, dice aquí en esta palabra de Dios, que esto es vivo y eficaz. Esto te lleva a ti a poder practicarlo, a dar un fruto de lo que dice aquí. Eso es hacer, eso es poner en práctica, dar fruto de lo que nos enseña esto. Entonces, cuando damos fruto, avanzamos y crecemos. Pero cuando nos quedamos consumiendo y consumiendo y consumiendo en el primer escalón, ahí nos quedamos y nos engordamos y no le ayudamos a nadie, no amamos a nadie, solo quiero que me amen, solo quiero que Dios haga por mí, que las personas que creen en Dios vean a ver cómo hacen por mí. Y ahí estamos, estancados. ¿Por qué? Porque no tenemos una actitud de crecimiento. ¿Ok? ¿Cómo está tu actitud de crecimiento? ¿Estás activando el conocimiento de Cristo en tu vida para poder crecer? ¿Qué hacía Jesús? No nos vayamos muy largo, ustedes saben, todos sabemos, los que se conectan y por algo se conectan. Aunque sea mínimo conocimiento de Cristo, hay un conocimiento de Cristo. Fue a una cruz, ¿verdad? Murió por nosotros, resucitó al tercer día, pero antes de eso él tuvo una vida perfecta e íntegra. Amaba a las personas que nadie amaba. Velaba por la gente que nadie quería velar. Ayudaba. Él dijo, yo vengo por los enfermos, no por los sanos. Yo vengo por los pecadores. Y practicaba las enseñanzas que Dios había dejado en la palabra hasta ese punto de su vida, que eran Isaías y los del Antiguo Testamento. Las ponía en práctica. Entonces Jesús comenzó a crecer así porque todo lo ponía en práctica. Por eso es el único hombre perfecto que existió en esta tierra. ¿Ok? Tenía una actitud de crecimiento. ¿Ok? Cuando tenía aproximadamente 12 años, ¿verdad? Que se quedó en el templo y llegó María y lo regañó todo y le dijo, hey, pero tenemos 3 días buscándolo. En los negocios de mi padre me es necesario estar, dijo Jesús, desde pequeño. ¿Okay? Desde pequeño él tenía una actitud de crecimiento. Él era emprendedor, espiritualmente hablando. Él no se quedaba quedito, él llegaba y buscaba y buscaba y buscaba. Cuando comenzó a crecer y comenzó a ser tentado, porque Jesús fue tentado como usted y como yo. Cuando comenzó a crecer y lea Mateo, lea Lucas, lea Marcos, lea Juan, ahí están los evangelios, la vida de Jesús. ¿Verdad? Y dice que en todo fue tentado, mas no cayó en ningún pecado, en otras palabras. Nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que sí, Él creció y por ahí seguramente había mujeres y por ahí seguramente había licor y por ahí seguramente montones de cosas que lo tentaban a su contexto, ¿verdad? A su época. Porque en ese tiempo y tomar vino no es que sea malo, pero sí, ¿cuántas veces tal vez no fue Jesús tentado a muchas cosas que usted y yo hemos sido tentados todos los días? Pero no cayó en el pecado. No se dio. ¿Por qué? Porque él tenía una actitud de crecimiento. Él sabía que su lugar era en intimidad, en la presencia de su Padre Celestial. Y oraba y hacía vigilias y oraba para que tuviera la fuerza para soportar el sacrificio que iba a dar. Actitud de crecimiento. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos esa actitud de crecimiento, si bien ya tenemos conocimiento, tenemos mucho intelecto en el tema, nos quedamos estancados. Y es ahí donde comenzamos a creer, no solo porque hay mucho conocimiento en nuestra cabeza, de verdad, porque ya nos leímos esto al revés y al derecho, o porque muchos años estuve en el Señor y aprendí mucho, pero después tal vez me aparté, pero aún así ese conocimiento el diablo llega y entenebrece, ¿verdad? O oscurece nuestra mente
y nos hace creer que estamos bien solo por saber lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no es de saber lo que dice, es de practicar lo que dice. ¿Ok? Eso es una actitud de crecimiento. Si no estamos estancados en una incredulidad, ¿ok? Entonces, en la vida, para subir al siguiente escalón, debemos tener una actitud de crecimiento. ¿Ok? Repita ahí donde usted está. Actitud de crecimiento. Debo yo tener una actitud de crecimiento. ¿Tienes una actitud de crecimiento o no? ¿Ok? Y aquí entra ya el tema de por qué les explicaba lo de la palabra de crecimiento en inglés, ¿verdad? Grow. No sé si esa es la pronunciación correcta, pero es Grow. ¿Ok? Hace mucho tiempo, hicieron una fórmula en una de las capacitaciones de mi trabajo, ¿verdad? De unos team building, no sé qué, ahí, para poder trabajar en equipo y todas estas cosas, ¿verdad? Y recuerdo que ese día utilizaron esta palabra como un acrónimo. ¿Saben qué es un acrónimo, verdad? Es como, no sé, la FIFA, ¿ok? Es las iniciales de una frase completa, ¿ok? Cada letra tiene un significado, ¿ok? Y utilizaron la palabra crecer en inglés, grow, como un acrónimo, ¿ok? Y me llamó la atención porque el acrónimo, digamos, se los voy a decir en español, ¿verdad? Con la G significa meta, con la R significa realidad, con la O significa opciones y con la W significa voluntad, ¿ok? Entonces, el facilitador hizo una explicación muy interesante del crecimiento que debemos de tener como personas, pero tal vez en un ámbito laboral, ¿ok? Y también personal, porque ayuda mucho. Y me quedó esa espinita. Fue hace bastante, ¿ok? Y hasta ahorita, gracias a Dios que puedo compartirlo. Entonces tenemos 4 letras. De esas 4 letras tenemos la primera, las metas, la segunda, la realidad, la tercera, opciones y la cuarta, voluntad. Y esto lo vamos a analizar con base a la palabra de Dios. Yo le invito a usted a que busque Marcos 10:46. Marcos 10:46. ¿Listos? Marcos 10:46. Amén. Ok. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ok? Aquí el personaje principal es Bartimeo. ¿Cómo estaba Bartimeo? Ciego. Dice el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ok? Dice el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Ok?
Vean qué interesante. El primer ejemplo de una persona a la luz de la Biblia que tuvo una actitud de crecimiento fue una persona que era ciega y que era mendiga por su situación física, por su discapacidad. ¿Ok? Entonces, es aquí donde esta es la fórmula que tenemos que aplicarnos a nosotros mismos, ahorita la vemos, ¿verdad? Pero apliquémosla a la luz de la palabra a estos personajes, ¿verdad? El primero es Bartimeo, ¿ok? Lo primero que uno tiene que analizar es, ¿cuál es mi meta? ¿Ok? Con la G, ¿verdad? De goal, meta. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál era la meta de Bartimeo? ¿Ok? Vemos ahí en el versículo 47 dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era parte de la meta de Bartimeo. Ten misericordia, ¿por qué? Detente un momento y dame un chance. ¿Eh? Porque él no estaba gritando, dame la vista. No, él le dijo, ten misericordia de mí. Él sabía su situación. Y es ahí donde entra, ok, ya ahorita lo vemos. Pero parte de la meta de Bartimeo era que Jesús tuviera misericordia de él. ¿Y cuál era para qué? Para tener una meta concisa, concreta, real, una sanidad. ¿Okay? Dice el versículo 51. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Esa era la totalidad de su meta. La meta de Bartimeo, ¿qué era? Ten misericordia de mí y devuélveme la vista, que yo recobre la vista. ¿Ok? Metas de Bartimeo. Luego viene su realidad. ¿Ok? Esa era la meta de Bartimeo, quién sabe, durante mucho tiempo, ¿verdad? Y seguro él ahí en las calles mendigando escuchaba que había alguien que sanaba enfermos y que había alguien que sanaba a los paralíticos y etcétera, ¿verdad? Entonces comenzó a crecer ese deseo, ¿verdad? Esa meta en su corazón. Quiero recobrar la vista. ¿Ok? Pero una persona en estos tiempos, en la condición de Bartimeo, no habían call centers para que pudiera llegar y utilizar todos sus otros sentidos para poder trabajar, no había ninguna otra manera porque los trabajos eran manuales, ocupaban el 100% de sus capacidades para poder realizar los trabajos que iban a realizar. Por eso cayó como mendigo y seguramente por otras cosas, ¿verdad? Que la Biblia no lo refleja. Pero su realidad era esa. Él era un ciego que mendigaba en las calles. Eso era lo que era Bartimeo. ¿Ok? ¿Cuál es tu realidad ahorita? La vida está difícil. Imagínate la vida de Bartimeo. Ciego y mendigo. ¿Ok? Pero tenía una meta. Recobrar su visión. ¿Ok? ¿Qué opciones tenía Bartimeo? Tenía la opción del pobrecito yo, aquí me quedo, qué triste, pobrecito yo, si estoy ciego, ayúdenme, estoy ciego. Y tal vez esa actitud la tuvo mucho tiempo, porque eso fue lo que le vendía a las personas que estaban a su alrededor. Y vean qué interesante, porque en el versículo 48 se nota, bueno, demarca algo la palabra muy interesante, dice, y muchos le reprendían para que callase. ¿Ok? Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice que la gente que rodeaba, porque a Jesús lo seguían multitudes, ¿ok? En la mayor parte del tiempo cuando su ministerio se disparó. En medio de la multitud él escuchaba a la gente que le decía, cállese ciego, mendigo, cállese, no moleste al maestro. ¿Qué opciones tuvo en ese momento? La vida es de opciones. O sea, usted llega a un punto y tiene que tomar decisiones. Bartimeo en este punto tomó una decisión al inicio. Voy a gritar, voy a anhelar esa misericordia de Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Bartimeo sabía quién era Jesús. Él había escuchado la palabra.
Cuando David hacía la representación de su hijo Salomón y que lo comparaba con un reino eterno y hacía una mezcolanza ahí, ¿verdad? Que hay que detenerse a leerla, que representaba el reino de Jesús, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa fue la primera decisión que tomó Bartimeo. Luego se topa con pared, con un montón de gente a su alrededor diciéndole cállese. Otro momento de tomar una decisión. ¿Qué pudo haber hecho Bartimeo? La verdad es que sí, nadie me va a escuchar aquí, pobrecito yo, ¿verdad? Y otra vez a la misma actitud que no sabíamos si la tenía. Pero dice la palabra que Bartimeo gritaba más fuerte, ten misericordia de mí. Y esta palabra toca mi corazón porque nosotros deberíamos de clamar hacia Dios todos los días. Él todos los días da una misericordia nueva, amén. Pero verdaderamente nosotros somos seres tan erróneos, tan pecadores, que todos los días nuestro clamor hacia Dios siempre debe de ser ese. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame en mi incredulidad. ¿Ok? Se le presentaron opciones a Bartimeo. Tenía la opción de desistir, la opción de volver atrás y seguir con su vida ahí en su realidad, ¿verdad? Ciego, mendigo. Pero después viene la W, siendo como escuela de niños, ¿verdad? Como cuando aprendíamos las vocales. Con la W de will, de voluntad, ¿ok? Analicemos esta parte de la palabra con Bartimeo. En el versículo 48b, ya lo leímos parte, ¿verdad? Que él dijo, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ok? Y el versículo 50 me encanta porque dice, cuando Jesús se detiene y lo manda a llamar, vean la actitud de Jesús para probar la actitud de crecimiento que tiene una persona. Jesús, o sea, le dicen, hey maestro, el hombre está ciego allá como a los 20 metros, ¿verdad? Y está tirado seguro en la calle y es mendigo, ¿cómo lo va a hacer venir hasta aquí? Él tiene una discapacidad, pobrecitos. No. ¿Okay? Jesús no pensó así. Jesús vio el corazón de Bartimeo, él vio ese deseo de crecer, de pasar al siguiente escalón de su vida. Y Jesús se detiene y no lo alcahuetea, le dice, ok, mándemelo a llamar. Cuando Bartimeo escucha que Jesús lo está llamando, él pudo haber dicho, pero ¿cómo? Este desconsiderado, no, ayúdeme, que venga aquí, él ve, él tiene sus dos ojos buenos, que venga hacia mí. Vean lo que hace Bartimeo, es que me encanta como lo dice la palabra, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tiró lo que tenía encima y dice, yo tengo mi milagro porque hoy tengo lo que Dios tiene, la misericordia de Dios. Porque Bartimeo todavía no sabía qué era lo que le iba a decir Jesús más adelante. Él quería misericordia. ¿Ok? Jesús le da misericordia, lo vuelve a ver con ojos de amor y le dice, venga hacia mí. Y Bartimeo agarra eso que tenía encima, ¿verdad? Y lo tira al piso y se levanta y va hacia Jesús. Seguramente en medio de la multitud de ahí, chocaba con la gente o la gente le ayudaba, no sé. Pero él tomó la decisión de levantarse y de ir hacia Jesús. Tuvo voluntad, el deseo de hacer las cosas. Y creció. Vean lo que pasa ahí, ya lo leímos, pero dice, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué leíamos al principio? En Primera de Pedro decían, deseen la leche no adulterada, o sea, la palabra de Dios pura, así tal cual fue inspirada del corazón de Dios, para que crezcan en salvación, crezcan para salvación.
Vean a Bartimeo aquí creciendo para salvación. Eso era voluntad, eso era tener una actitud de crecimiento. Eso es, yo quiero subir al siguiente escalón, porque ya aprendí lo que tenía que aprender en este escalón. ¿Qué aprendió Bartimeo? Que necesitaba misericordia de Dios. ¿Ok? Él necesitaba misericordia. Ya ese escalón, ya él había llegado al tope de aprendizaje en ese escalón de su vida. Y se le presenta la oportunidad, la opción de poder alcanzar su meta, que era Jesús, y la toma con voluntad pura, con fuerza en su corazón. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo. Busquemos ahora Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, versículo 43. ¿Listos? Ok. Dice la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, ok, ella tenía una enfermedad, ¿verdad? Que padecía de la menstruación constantemente, ¿verdad? Valga ahí la aclaración. Durante 12 años padecía ella de esa enfermedad, ¿ok? Dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. El contexto es que Jesús va hacia la casa de una mujer, de la hija de Jairo, a sanar a la hija de Jairo. ¿Ok? Y viene una multitud detrás de Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el contexto. Esta mujer que padecía esa enfermedad de repente escucha que Jesús está pasando. ¿Ok? Y dice que ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dice el 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, ¿okay? Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y se queda Pedro extrañado, como todo el mundo lo está tocando en este momento, están chocando con usted porque es una multitud lo que lo rodea. Porque dice, ¿quién lo ha tocado? ¿Verdad? Y dice el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea que la descubrieron, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra vez, crecimiento para salvación. Analicemos con esta mujer la fórmula GROW. ¿Okay? G de metas. ¿Okay? ¿Cuál era la meta de ella? Ser sana. ¿Okay? Que el flujo de sangre parara. Eso era lo que ella quería. Dice que había padecido esa enfermedad durante 12 años. El único anhelo en su corazón era ese. Pero vean con la meta, una meta tal vez natural, ¿verdad? Una meta que usted dice, híjole, está queriendo no sé, a veces la gente piensa que es torcerle el brazo a Dios, pero la meta de que ella tenía, una de las metas de su vida era ser sana de eso. Había intentado todo, y ahorita lo vemos en las opciones. Pero la meta de ella puntualmente era, quiero ser sana del flujo de sangre, punto. Cuando ve a Jesús entre la multitud, ¿verdad? Seguramente era una mujer repudiada, posiblemente, ¿verdad? Por su tipo de enfermedad. Ella se acerca
y toca el borde de su manto. El borde de su manto, ¿verdad? Es el borde de la túnica de Jesús. O sea, la parte de abajo, el borde. Ella como pudo luchó en medio de la multitud y tocó a Jesús. ¿Ok? Y por su fe es sana. Su meta era ser sanada. Su realidad era que había estado enferma durante 12 años y no existía poder humano que la sanara. Esa era su realidad. ¿Cuánta gente se puede dar por vencida con esa realidad? Y decir, no, hombre, o sea, ya nada de lo que existe me sanó. No existe otra cosa más allá. ¿Verdad? Y mucha gente se enoja con Dios y dice que Dios le hace estas cosas cuando es nuestras propias acciones los que nos llevan a eso. ¿Ok? En muchos casos, ¿verdad? Otros casos es porque Dios quiere trabajar algo en nosotros a través de una enfermedad. Pero esta mujer en medio de su enfermedad, ¿ok? En medio de su realidad, que era una mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Tuvo la oportunidad, y ahí vienen las opciones. ¿Qué opciones tuvo ella? Tener fe en que Cristo la podía sanar. Tener fe en que si nada natural le había sanado el cuerpo, a través del Hijo de Dios, porque ella tuvo que haber creído que Jesús era el Hijo de Dios, porque nadie recibe nada de Dios, a excepción de lo normal de la vida, ¿verdad? De la ley de la vida, de siembras y recoges y etcétera, pero una dádiva de Dios viene cuando nuestra fe está activa. Ella tenía fe en Jesús. ¿Cuáles eran sus opciones? Permanecer el resto de su vida con la enfermedad, que no le importe, que nada la sanó, ¿verdad? El pobrecito yo, o en este caso pobrecita, ¿verdad? Y ya, quedarse estancada ahí con la enfermedad. Pero dice la palabra que ella tenía esa opción, o tomar su última carta, o tomar la decisión de intentar, mediante su fe en Cristo, obtener la sanidad que ella quería. Y vean la fe, es que imagínense la magnitud de fe de esta mujer, que tan solo con rozar así el borde del manto de Jesús, fue sana. Jesús alega, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. El poder que sale de Jesús se activa en nuestra vida cuando tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible que Dios haga algo en nuestra vida y que su poder se manifieste en nosotros, porque no hay fe. ¿Ok? Para que Dios actúe en su vida, para que Dios haga algo en su vida, es necesario que usted crea en Dios, porque si usted no cree en Dios, valga la redundancia, es obviamente que usted cree que Dios no existe. Entonces, algo que no existe no te puede ayudar. Tienes que creer que existe para que te pueda ayudar. Más, porque a pesar de que no creemos muchas veces, Dios sigue ahí ayudándonos. ¿Ok? Y la voluntad que tuvo esta mujer fue tocar el borde del manto de Jesús en medio de una multitud que apretujaba a Jesús. Ella se metió en medio, que seguramente cuántos hombres en una sociedad machista como lo era en estos tiempos, ¿verdad? La hubieran podido golpear, la hubieran podido quitar, etcétera. Más si veían que iban detrás de su maestro, ¿verdad? Que la gente no entendía el trasfondo espiritual que representaba a Jesús en ese momento, muchos. Se arriesgó, tomó el reto y tuvo una actitud de crecimiento, se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto, y para ella fue suficiente. Y al ser suficiente, obtuvo sanidad. ¿Ok? Y por último, ya tenemos solamente un personaje que analizar con esta fórmula. Quiero hacer una pausa. Usted puede analizar su vida con esta fórmula: metas, realidad, opciones y voluntad. 4 cosas. ¿Ok? Vayamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13.
Dice la palabra de Dios, para ir ya terminando la prédica de hoy. En Efesios 4:13, Efesios, quien habla es Pablo, ¿verdad? Entonces el siguiente personaje que vamos a analizar es a Pablo, ¿ok? Entonces, nos enseña algo, ¿ok? Lo primero dentro de la fórmula son las metas. Vea las metas de Pablo. 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando sobre el tema de Jesús, ¿verdad? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál era la meta que tenía Pablo? Ok, él deseaba que todos llegaran, pero él reflejaba esa meta que deseaba en su corazón, deseaba que también la tuvieran los demás. ¿Cuál era esa meta que tenía Pablo? Dice, que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que todos crean en Cristo, ¿verdad? Unánimes, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de Pablo no era algo natural como los dos casos anteriores. La meta de Pablo era algo espiritual, deseaba llegar allá a la plenitud de Cristo, al trono de la gracia. Esa era la meta que tenía Pablo, y en el proceso, que su iglesia tuviera unidad, que su iglesia creciera en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que deseaba Pablo. Pero llegar a la estatura de Cristo, o sea, así como Cristo se sacrificó, así como Cristo entregó su vida por los demás, así como Cristo dio el ejemplo, él deseaba seguir ese ejemplo de vida de Jesús, practicarlo con su vida y llegar a ser semejante a Cristo en su muerte para poder resucitar y llegar a la plenitud de Cristo. ¿Ok? Ese era el deseo que tenía Pablo, la meta de Pablo. ¿Cuál era la realidad de Pablo? Ahí en el siguiente libro, en Filipenses 3, vamos a ver la meta de Pablo. Dice Filipenses 3, el título es Prosigo al blanco, ¿ok? Y dice lo siguiente: por lo demás, la realidad de Pablo vamos a analizar, perdón. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y dice el 4, aunque yo tengo también, de qué confiar en la carne. Y comienza a explicar su realidad. ¿Okay? Vean lo que dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice el 5, circuncidado al 8º día, como lo dictaban las escrituras del pueblo judío, ¿verdad? De ese tiempo, del pueblo hebreo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En este caso, fariseo es un maestro de la ley, es alguien que estaba muy preparado con base a la palabra de Dios hasta ese momento, ¿verdad? Al Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés y el resto de libros que existían en ese momento. Que era un maestro, con base a la ley se consideraba maestro, ¿okay? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Porque a Pablo fue conocido primeramente como el perseguidor de la iglesia, el que asolaba las iglesias en Jerusalén y sus alrededores. ¿Ok? Dice,
perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, en cuanto a practicar lo que dicen los rituales que decía la palabra en ese momento, dice irreprensible, él los practicaba todos, con base a lo que él hacía antes de conocer a Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigue. Estamos ahí. ¿Okay? Vea la realidad de Pablo en ese momento, ¿okay? Con base a los rituales que ejercía una persona judía, ¿verdad? Fariseo, maestro de la ley en ese momento, Pablo estaba al 100%. Pero vea la realidad de Pablo en ese momento. Dice, pero todo eso que para mí era ganancia, todo eso que para mí era lo más importante, lo considero ahora como basura, ¿verdad? Y lo desecho por conocer a Cristo, por amor a Cristo. Esa era la realidad de Pablo. Tiempo atrás, ¿cuál era la realidad de Pablo? Todo lo que leímos, perseguidor de la iglesia, maestro de la ley, ¿verdad? Justo con base a la ley natural, justo con base a lo que interpretaban de la palabra de Dios en ese momento. Al pie de la letra. Pero su realidad cambia cuando conoce a Cristo y dice, ahora todo eso lo considero basura, todo eso no me importa, porque lo más importante es amar a mi Jesús, es conocer a mi Jesús, conocer a ese Dios todopoderoso, Hijo de Dios, que yo perseguía y que me paró en seco y me dijo, ¿por qué me persigues? A ese Jesús, por él considero todo lo demás por basura. Esa era la realidad. ¿Cuál era la meta? Llegar a la estatura de Cristo y a su plenitud en los cielos. Alcanzar esa salvación perfecta que ofrece Jesús. Su realidad era que fue perseguidor de la iglesia, pero que ya no lo es y que ahora profesa a Cristo y que desea a Cristo con todo su corazón. Pablo estaba en un escalón, perseguidor de la iglesia, conoce a Cristo, crece, actitud de crecimiento. Y pasa ahora a apóstol, a un hombre que profesaba la palabra de Dios, que profesaba el sacrificio de Cristo y lo defendía a capa y espada, más como era Pablo, o como refleja la palabra que era Pablo. Y él sabía que su vida era una escalera y que tenía que seguir para alcanzar su meta, que era la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Su meta, su realidad, era que ya su vida había cambiado por Cristo Jesús y que ahora anhelaba, tenía actitud de crecimiento por llegar a esa meta. Y hacía todo lo que estuviera en sus manos, hasta desechar lo que tal vez otro no hubiera desechado, por amor a Cristo. A sacrificarse él mismo por amor a Cristo. ¿Ok? ¿Qué opciones tenía Pablo? Pues muy sencillo, Pablo tenía la opción de que la vida en Jesús era muy difícil y volver atrás y ser ese gran hombre fariseo que todos habían conocido anteriormente. Podía desistir de la batalla, podía rendirse y decir, no, la verdad es que aquí dejo todo esto botado y mejor vuelvo atrás y era más fácil, era más bonito. Como el pueblo hebreo en el momento en que salieron de Egipto y Dios le dio la libertad a través de Moisés, que cuando llegaron al desierto y vieron lo difícil que era estar en un desierto para alcanzar su meta, que era la tierra prometida, ellos desearon volver a Egipto. Esa opción la tenía Pablo también, esa opción la tiene usted, la tengo yo.
sin importar la cantidad de tiempo que tengas en el Señor. Está de opción. O sea, y no es, y reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo, pero no es que les quiero meter ideas en la cabeza, es que tenemos que estar conscientes de la realidad en la que vivimos, para que a través de esa realidad podamos reaccionar en el escalón de vida en el que estamos y tener una actitud de crecimiento que nos lleve al siguiente escalón. ¿Ok? Esa opción la tenía Pablo. La otra opción que tenía Pablo era sufrir el Evangelio, era defender el Evangelio, era predicar el Evangelio, era predicar a Cristo como Señor y Salvador de todos. Era ser útil en las manos de Dios para cumplir su propósito y que muchas personas en ese tiempo, el mundo conocido, conociera de Dios. Porque Pablo fue un misionero y él fue y vino y levantó iglesias y, ¿verdad? Activo, proactivo, creciendo con actitud de crecimiento, poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo en su vida. ¿Ok? ¿Qué opción decidió Pablo? Ya todos conocemos que Pablo tomó la decisión, la puerta angosta, ¿ok? La difícil, la complicada en este mundo, que es seguir a Cristo, que es amarrarse los pantalones y decir: aquí me mantengo firme en mi fe y sigo a mi Señor Jesucristo y amo a mi Señor Jesucristo y confieso a mi Señor Jesucristo, y a pesar de mis errores, que son muchos, tengo fe y sigo a mi Señor Jesucristo. Aprovecho su misericordia, me arrepiento todos los días y cambio de actitud y cambio mi vida para alcanzar esa meta. Por eso ahí paramos en prosigo, ¿ok? Leíamos ahí cuál fue la voluntad de Pablo, y es una voluntad pura. Dice el versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, o sea, no que él ya era, a pesar de que Pablo fue uno de los que, porque no sé si hubieron más, ¿verdad? Pero la palabra refleja que Pablo fue al tercer cielo, ¿ok? Los cielos van el firmamento, ¿verdad? O el cielo que nosotros vemos, el universo, las estrellas, y el cielo en donde está Dios, ¿ok? El trono de la gracia, los ángeles. Entonces él dice, perdón, no es que yo ya haya alcanzado esa meta. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero llegar a esa meta. Y no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que dice, ni que ya sea perfecto, Pablo dice, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar o aferrarme a aquello para lo cual también fui también aferrado por Cristo Jesús, o sea, para la salvación. Jesús vino y en la cruz nos aferró al mundo con su amor, para que todos a través de él obtuviéramos salvación. Pablo dice, prosigo para ver si logro, o sea, vean la humildad que tenía, a pesar de toda su vida de supuesta perfección a los ojos humanos que tuvo. Él sabía que estaba en un punto en la escalera de vida, ¿ok? Pablo estaba en un punto en la escalera de su vida, había avanzado un poquito, pero él sabía que delante tenía mucho por crecer, y a pesar de que ya había crecido un poco. Actitud de crecimiento. Y por eso dice, prosigo para ver si logro, con la ayuda de Dios, aferrarme a aquello para lo cual fui también aferrado por Cristo Jesús, o fui también tomado, ¿verdad? Así es eso, como agarrar por Cristo Jesús a través de su sacrificio. Dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿okay?
Todo lo cual para él era ganancia y que consideró basura, él lo olvida, lo desecha. ¿Ok? Esa opción de volver atrás, esa vida tan fácil que tal vez vivió en algún momento, la desecha, olvidando lo que queda atrás. Si era fácil o no, no me importa. Si era más fácil antes de Jesús, yo sigo a mi Jesús. Ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Ok? Este punto, ¿qué voluntad tenía Pablo? Una voluntad firme e íntegra en Dios. Una voluntad de que yo le creo a mi Dios y aquí nada me va a hacer volver atrás. Aquí me mantengo firme con la enseñanza de mi Señor Jesucristo y ya, punto. Olvido la opción de volver atrás, no. Me extiendo hacia adelante, me extiendo a lo que Dios tiene para mí. A la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que ¿cuál era? Llegar a la estatura del varón perfecto, lo veíamos en Efesios 3:14. Y así Pablo cumple con toda esta fórmula, metas, analizó su realidad, tuvo las opciones y tomó la mejor opción, la correcta, tomó decisiones correctas y tuvo la voluntad de seguir adelante. Como les decía al principio, a veces tomamos la decisión correcta de conocer a Cristo, pero no tenemos la voluntad de crecer en Cristo, solo de conocerlo, solo sabemos quién es, pero no crecemos al supremo llamamiento. Por eso este punto se llama Pablo y la meta de todos, porque Pablo es un vivo ejemplo de que, es una referencia de cómo nosotros debemos de vivir el Evangelio. ¿Ok? Cristo es el ejemplo a seguir en todo, pero Pablo es una persona imperfecta como nosotros que tomó la decisión y la voluntad de seguir a Cristo a pesar de lo que pasara. Sufrió cárceles, sufrió persecución, la persecución que él hacía, él la sufrió y se mantuvo porque tenía una actitud de crecimiento. Y viene algo muy interesante y es, apliquemos esto a la salvación. Grow, G-R-O-W. ¿Cuál es la meta? La salvación. ¿Cuál es la realidad de nosotros? ¿Soy salvo ahorita? ¿Creo en Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida? ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos. Soy tibio. Confieso profeso esa fe con mis acciones, practico lo que está aquí, vivo lo que está aquí, a pesar de las circunstancias en las que estamos, a pesar del escalón de vida en el que estamos, que para muchos puede ser un estancamiento y todo, pero es un tiempo de formación para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Para usted que está en su casa, tal vez en algún momento esa prédica llegue a que usted la vea, es para usted, para que si no es salvo, no acepta a Cristo como Señor y Salvador todavía, lo acepte. Es la mejor opción, es la mejor carta de vida que podemos jugarnos para crecer hacia una vida eterna. ¿Ok? ¿Qué opción tengo? Sí, tengo la opción de desistir, de rendirme, pero también eso trae sus consecuencias. Mas, sin embargo, cuando tomamos la decisión de seguir adelante, de proseguir a la meta, de esa salvación eterna que deseamos, va a ser una vida eterna, sin lloros, sin dolor.
La pregunta es, ¿tenemos la voluntad de permanecer en la roca inconmovible que es Cristo Jesús y seguir hacia la meta? ¿Cómo están tus propósitos de este año 2020? ¿Se estancaron porque vino Don COVID? ¿Ah? Quiero enseñarles algo para terminar, pero no sé si se acuerdan de esta caja. Vean, todavía tiene cinta. ¿Ok? No ha sido violentada el sello de seguridad de clausurado. Aquí están las metas mías, o algunas de las metas de este año, y muchas de las metas suyas. Aquí están. Escuchen. El primer culto de este año. El primer culto de este año trataba de encomendar nuestra vida a Dios. ¿Cómo vas con eso? ¿Estás creciendo? ¿Se están cumpliendo tus sueños? ¿Se están cumpliendo tus metas con base a la voluntad de Dios? ¿Estás creciendo en Dios? Porque aquí están, y a final de año, como yo se los dije a principio de año, si Dios nos da vida, esto se va a abrir. Y quien esté en ese culto, pues tomará sus metas y analizará su vida y dirá, sí, ahí cumplí esto, gracias a Dios, o no, y por qué. Estamos en un escalón en nuestra vida en el cual tenemos que aprender, tenemos que crecer espiritualmente, intelectualmente, físicamente ya no. En ese escalón, aprendiendo de la situación actual, de la pandemia, del COVID, adaptándonos no al mundo, sino a la situación de desierto que podemos estar viviendo muchos o que muchos están viviendo como iglesia o como hijos de Dios. Y decir, ok, Dios, enséñame lo que me tengas que enseñar, pero quiero estar afilado, quiero estar preparado para que cuando venga la oportunidad de que esa actitud de crecimiento tenga que activarse en mí para subir al siguiente escalón, yo esté preparado para eso. Mis hijos estén preparados para eso. Mis hermanos, mi familia estén preparados para eso. Solo con esa actitud de crecimiento que tuvo Pablo, que tuvo Bartimeo, que tuvo la mujer de flujo de sangre, que tuvieron todos los que aparecen en la Biblia, bueno, la mayoría, ¿verdad?, que hicieron las cosas bien. Solo así vamos a crecer y vamos a alcanzar la meta, que es la salvación en Cristo Jesús, que es el supremo llamamiento en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que, ¿cómo vas con eso? Hágase esta pregunta y con esto ya termino. ¿Estoy creciendo como persona? Y aún más importante, ¿estoy creciendo como hijo de Dios? Cada uno sabrá la respuesta a esta pregunta. Así que los invito a que cierren sus ojos y que simplemente le diga al Señor: Dios Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, papá. Gracias por esta palabra, Señor, tan rica y tan maravillosa que tú nos das en este domingo, Señor. Gracias por el tiempo que pudimos estar aquí, Señor, aprender de ti, Señor. Poder aumentar en conocimiento, crecer en conocimiento tuyo, Señor, para que eso nos ayude a crecer espiritualmente, Padre Celestial, en nuestra relación contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada una de las personas que pudieron conectarse a la prédica de hoy, Señor. Bendice a cada una de las personas que tal vez no se pudieron conectar hasta ahora, pero que van a conectarse en algún momento y van a escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra, Padre Celestial, sea como esa espada, Señor, de doble filo, Señor, que atraviese nuestro corazón hasta lo más profundo, Señor, y que nos ayude, Señor, a ponerla en práctica y a dar fruto en abundancia de ella, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Dulce Refugio, en este tiempo, Señor. Y en el escalón de vida en el que estamos, tanto como personas, como hijos de Dios y como iglesia, Señor, ayúdanos a aprender lo que sea necesario, Señor, para poder crecer y subir al siguiente escalón a tu tiempo y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo ruego con todo mi corazón, papá. Líbranos de todo mal, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, en medio de todas estas situaciones, papá,
Y ayúdanos a no tener miedo, Señor, sino a confiar plenamente en que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que verdaderamente encomendamos nuestra vida a ti para que tú nos guíes y nos protejas, porque solo tú nos puedes ayudar en esto, Señor. Bendice todas las áreas de la iglesia, las finanzas, Padre Celestial, bendícelas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice ahora la reapertura cuando sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, Padre Celestial, de obediencia, el tiempo que tú así quieras, que seamos ejemplo en obediencia en medio de todas estas situaciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice el resto del día y ayúdanos a tener en nuestra mente siempre esta fórmula de crecer, papá, para que en nosotros se genere esa actitud de crecimiento todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.